estadístico, por defecto ya el sistema me lanza el 95% porque estadísticamente es lo que se utiliza con frecuencia. Y le damos continuar y le damos aceptar. ¿Por qué el intervalo de confianza sería 95%? Porque solo si nosotros fuéramos investigadores estrictos, le damos el 100%. Significa que no hay error de sesgo. En cambio aquí significa que si vos procesas 100 veces el mismo dato, 95% de las veces te da el mismo resultado, es decir, solo 5% que te dé el riesgo de al azar. Entonces la confianza, soy yo el que no tengo la 100%. Uno como investigador lo decide, pero estadísticamente en la mayoría de los estudios trabajamos con un 95%. En las casas farmacéuticas, cuando van a sacar un medicamento, ahí sí no tiene que ver nada de error, entonces utilizan el 100%. Ahora bien, ¿cuál es el intervalo de confianza? Esto que está acá, el límite inferior y el límite superior. Entonces, en su trabajo, uno pone, por ejemplo, tabla 1, características sociodemográficas de la población en estudio, y pone la edad. Y abajo pone ¿cuánto marca? La media. La media. 57.66. Siempre en paréntesis, uno pone el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Aquí está. 52.58. Y luego. El límite superior. Sí. 62.74. 62.74. Si no le damos categoría le dan. Si le damos categoría, puede ser otra cosa. Pero independientemente que ustedes le den categoría a una variable cuantitativa, siempre pongan el valor absoluto. Si le quieren dar categoría a la, ¿cómo se llama? A la hemoglobina glicosilada, prediabético, diabético, mal controlado, etcétera, etcétera, está bien, pero siempre en el SPSS, como se utiliza la recolección de datos, pongan el valor absoluto de la variable cuantitativa. Si van a clasificar el peso, normal, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, está bien, pero siempre pongan el peso y la talla. El peso y la talla. Me expliqué. No significa que como esa tabla me salió así, eso es lo que voy a poner en el resultado. No. Porque en este caso solo me interesa la media, el límite inferior y el límite superior. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, y si la pongo, quiero dejar en anexo para que vean que lo hice, ponerle en anexo. Pero no es una tabla principal. ¿Me expliqué? Sí. Okay. Entonces les decía a ustedes que en el caso de las variables cuantitativas me tienen que calcular el intervalo de confianza del 95%. ¿Y cómo lo voy a graficar? Uno, las características sociodemográficas van en una sola tabla. Cuando ustedes leen un artículo, primero caracterizan a la población, sí o sí. Pero resulta que entre mis variables descriptivas también está describir un valor de una prueba. Entonces a esa prueba le calculo el intervalo de confianza, pero lo represento a través de un gráfico de caja y bigote. Doctor, ¿qué es eso? Ya te voy a decir. Vamos a suponer que queremos graficar la edad, que ya lo puse ahí. Entonces uno se va a gráfico, genera gráfico, generar gráfico, aceptar,
y nos vamos donde dice diagrama de caja. En diagrama de caja, ahí selecciono si voy a ocupar una variable, dos variables, tres variables, o si voy a comparar varias variables. En este caso solo tengo una. Vengo yo y la arrastro acá. Y aquí arrastro la variable que quiero graficar. Y le doy a aceptar. Y ahí me queda mi gráfico de caja de mi boca. Lógicamente que más adelante vamos a ver qué significa cada esto. Esto que está acá significa la mediana. Esto que está acá. El 50% de la población se centra entre pacientes que están entre 46 y 68 años. El 25% son por arriba de 68 años y otro 25% son por debajo de 44 años. Cuando vean el capítulo de resultados, eso es lo que ustedes tienen que escribir. Okay. Luego estamos acá, sigamos acá. Entonces, uno, gráfico de caja y bigote según el caso, y dos, para la red cualitativa, me tengo que hacer la pregunta si son dicotómicas o si son politómicas. Y si son politómicas, me tengo que hacer la pregunta si son ordinales, es decir, que llevan un orden, o si son nominales. Entonces, las variables dicotómicas se representan mejor en un gráfico de pasteles. Las dicotómicas. Las variables politómicas ordinales no lo hagan en pasteles, por favor, que es horrible, feo. Pueden hacer en tablas de barro. Y las nominales también lo pueden hacer en tablas de gráficos de barra, perdón, o bien en tablas, donde únicamente van a reflejar frecuencia y porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero que antes de terminar la unidad 2, ya algunos ya tengan bien su base de datos. ¿Cómo vamos? ¿Cuántos sujetos? 110. Perfecto. Los que están haciendo dengue, niños, ¿cuántos? 50. Correcto, ahí con 58. Sí. Dengue en adultos, ¿cuánto? 122 entre 2022 y 2023. 2022 y 2023. Ok, y solo 2023, ¿cuántos son? 50 y algo, creo. Trabajemos con los 110. Entonces, si ustedes quieren agarrar, porque estoy hablando con la epidemiología, y hay una gran diferencia entre los resultados de las pruebas de serología para dengue en este año versus las del año pasado. Entonces, abarcamos los dos. Sí, para ver si aumentamos más la. Los de este año son 30 Solo 35, no, los de este año. Hasta Los más agosto. afectados fueron los niños. Sí. Sí. Entonces no podemos trabajar solo con Entonces traemos con los 110. 122. ¿Cierto? 22. Si mal no recuerdo, los del 2022 eran 200 y pico. No, 208 niños y 87 adultos. Ah, bueno, sumándolos de este año y los del 2022. El año pasado eso no. Bueno, sí, te lo dice. No, No, ustedes- lo hacemos a ver, después y de- ustedes se van a defender, no van a decir, es que Lo así hacemos me dijo de el octubre. doctor. De octubre del 2022 a octubre del 2023. Ah, ok, un año. Oh, se va. Yo no voy a estar pegando Sí, videos de después. octubre 2022 a octubre 2023. Y así no son los 200. Perfecto. No podemos hacer de retrospectivo, hacer de enero
hasta julio. Y si ¿Cuál va a ser el Que no tema? calcula. Ustedes vieron que hablaron con el cirujano. Sí, nos va a apoyar bastante el tema era lo que son hay algo transquirúrgico asociado a la conversión de colecistectomía laparoscópica convencional. De correlada convencional. Perfecto. Los demás, ¿cómo van, muchachos? Nosotros lo que estamos esperando que nos revisen el protocolo y nos diga Se lo ¿Cuál es el tema de ustedes? el efecto de la pandemia en el desarrollo o las aplicaciones que tenga el desarrollo de Pero comunicación y el recuerden que ya parto. estuvimos trabajando con los objetivos, recuerden que tienen un tutor. No, ahí ella se la mandó porque ya nos dio. Si él les dijo que sí, fíjense bien, lo que acabo de decir, para el análisis descriptivo, lo que dice aquí está ya. Para el análisis de correlación y asociación, existen 4 pruebas de correlación y existen 3 pruebas de asociación. Y aquí les dejo las características de las variables para que puedan utilizar la prueba. Por ejemplo, para la prueba de correlación de Pearson, las 2 variables tienen que ser numéricas. Es decir, si yo quiero correlacionar la edad, que es una variable numérica, con la presión arterial media, a veces existe correlación a mayor edad, mayor presión arterial media, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Por qué? Porque las 2 variables son numéricas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A diferencia de la variable de Spearman, las 2 tienen que ser de categoría, pero no ordinal, es decir, no tienen que dar un orden. Es decir, tienen que ser nominales. ¿Qué es un ejemplo de algo ordinal? ¿Ve? Un ordinal, una variable ordinal. Un ordinal, por ejemplo, la escolaridad, con el grado de rendimiento en el trabajo, bueno, excelente, muy bueno, todo eso lleva un orden. Ahora, no ordinal, bueno, quiero correlacionar el grupo etario con las comorbilidades. Comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, lupus, enfermedad renal crónica, y a la edad le doy categoría, de 10 a 20 años, de 21 a 30 años, de 31 a 40 años. ¿Me expliqué? Sí, ok. La tauce de Kendall, una tiene que ser ordinal y la otra no, pero ambas tienen que ser de categoría. La de gamma, las 2 tienen que ser ordinales. La de asociación tenemos chi cuadrado. El padre de todas las pruebas de asociación se llama chi cuadrado. Entonces, una tiene que ser de categoría y la otra también. No entran las variables numéricas acá. En la prueba de Phi, las 2 tienen que ser dicotómicas. ¿Cuáles son las variables dicotómicas? Aquellas que solo tienen 2 opciones. Si no, hombre-mujer, procedencia, rural, urbano, positivo, negativo, aprobado, reprobado, pasó, no pasó. ¿Cuál? Presente ausente. Presente, ausente. Bueno, el sexo ya ni lo menciono. Okay. Y la prueba de Kramer, dicotómica, y la otra de categoría, pero no ordinal. Ahora bien, pero quiero usar chi cuadrado perfectamente. Doctor, ¿puedo usar chi cuadrado con unas variables dicotómicas? Sí. Es más, si ustedes lo hacen, va a ver que les va a dar lo mismo. Pero la primer prueba de asociación que existió, estadísticamente hablando, es la prueba de chi cuadrado. En el SPSS, por eso a mí me gusta este programa, porque Es gratis, sí, doctor. ¿cómo no? Lo puedes craquear. Lo puedes descargar. Miren, nos vamos a analizar, escuchen, jóvenes, nos vamos a analizar estadística descriptiva y nos vamos a tablas cruzadas. Y en tablas cruzadas nos vamos a estadística y ahí tenemos todas las pruebas. Ahí seleccionamos, si quiero utilizar un chi cuadrado,
selecciono chi cuadrado. Si quiero utilizar prueba de Fick y la B de Kramer, que las procesa igual, selecciono eso. Si quiero utilizar una prueba de gamma porque las variables son ordinales, lo hago. Si quiero establecer riesgo, lo vimos el sábado, que lo hicimos a mano, y aquí lo hicimos en la computadora, que con solo marcar ahí el riesgo nos lo va a calcular. La diferencia está en las pruebas de correlación. ¿Por qué? Porque me voy a analizar y bajo a correlación. En correlación me voy a bivariado, y aquí en bivariado, aquí selecciono si utilizo un Pearson, si utilizo un Taube de Kendall o utilizo una Spielman, y le damos a aceptar. ¿Capisco? Capisci. Doctor, ¿a dónde había entrado para las tablas, para hacer las pruebas? Las tablas. Para las pruebas estadísticas, analizar, estadística descriptiva, y nos vamos a tablas cruzadas. Ok, En gracias. tablas cruzadas nos vamos a estadístico y ahí seleccionamos la prueba. Gracias. Perfecto. ¿Qué más tenemos que hablar acá? Ok. Y contestando a esa última pregunta, aquí les dejo cómo calcularlo en el SPSS. Analizar estadístico descriptivo, tablas de contingencia, se introducen las variables, se marca estadístico, seleccionar la ta. Ni cómo perderse. ¿Estamos de acuerdo? Los resultados de eso, ¿cómo se ven? O sea, ¿qué significa? Ok, muy bien. Entonces, muy buena pregunta. Vamos a suponer que queremos correlacionar, por ejemplo, esta que es dicotómica, menor de 3 años, mayor de 3 años, con esta que es, no es dicotómica, sí, menor de 3 litros, mayor de 3 litros. Nos vamos a analizar estadístico descriptivo, tablas cruzadas, y pongo acá, ¿dónde está? Tiempo, que ya lo tengo identificado, que es dicotómica, y otra dicotómica, aquí está, mayor de 3 litros, menor de 3 litros. Si las dos son dicotómicas, ¿qué prueba de asociación voy a utilizar? Puedo utilizar chi cuadrado o la prueba de Fick, que las dos son dicotómicas. Entonces, utilicemos la prueba de Fick para salir de la rutina. Y entonces, este es el resultado, donde dice medida simétrica. ¿Cuánto me da el valor P? Donde dice significancia aproximada es el valor P. ¿Cuánto nos da? Anótenlo. 0.032. ¿Y eso cómo se le explica? 0.032. ¿Lo recuerdan? Ok. Entonces, ¿cómo lo voy a redactar yo? Un ejemplo, ¿verdad? Al establecer la relación entre el tiempo de pertenecer al programa de hemodiálisis y la edad, y la cantidad de líquido ultrafiltrado, la prueba de asociación de Fick aportó la evidencia estadística de un valor P de 0.032, el cual es menor que el nivel crítico de comparación alfa 005. Esto indica que se obtuvo una respuesta estadística significativa. Por lo tanto, la prueba de Fick demostró que existe una asociación entre lo que estamos asociando. Ahora bien, ¿y ese alfa es una constante? sí, lo del 5% de riesgo. O sea, todo tiene correlación. Es aquí cuando hacemos las pruebas estadísticas. Nos establecemos una hipótesis nula y nos establecemos una hipótesis alterna.
La hipótesis alterna es lo que como investigador yo le voy a buscar probar, que hay o no hay asociación. Entonces, la hipótesis nula que voy a poner: no existe asociación entre la variable X y la variable Y. La H1, existe asociación entre X y Y. Siempre como investigador, ¿cuál voy a tratar de demostrar? Esto. ¿Y cuál va a ser mi factor de decisión? Alfa igual a 0.05, menor o igual. Me equivoqué. Alfa menor o igual de 0.05. Tengan mucho cuidado porque en el SPSS no marca el primer cero, sino que pone punto. Fijaros. Te lo pongo. El SPSS, si ustedes se fijan, pues tengan mucho cuidado para el examen y no se pongan nerviosos. Ahí se mira el punto. No se preocupen que voy a encargar que se mire el punto, pero por si acaso. Ahora bien, en el plan de tabulación, cuando miremos el capítulo, bueno, lo vimos, diseño metodológico, el plan de tabulación, análisis estadístico, yo tengo que mencionar mis pruebas de hipótesis. Y en mi resultado, escribir, después que hago todo ese... después que hago todo eso, en este segundo párrafo puedo poner, entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. ¿Me expliqué? Entonces eso es como verlo como un machete. En algo literal, simplemente van a sustituir el valor P, la interpretación y la prueba estadística que van a utilizar. Ya se imaginan la prueba que vamos a hacer el jueves, ¿verdad? ¿Y qué significa el valor P? El valor P significa, como dice ahí, que si es menor o igual a 0.05, entonces es estadísticamente significativo y se demuestra la asociación entre las variables y la correlación. Si fuera un valor P, por ejemplo, que este que está acá, que es mayor al valor que tiene de comparación, alfa 0.5, entonces no existe asociación o correlación, y más bien aquí H0 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Por tanto, no existe asociación o correlación entre X y Y. El valor P es el parámetro estadístico que te dice que si existe una relación significativa entre una variable y otra. Doctor, ¿y cómo busco el valor P? A través de una prueba estadística. ¿Y eso cómo se llama? Comprobación de hipótesis estadística. ¿Otra pregunta? Deberían mover estadística cuarto año, no es que iba a estar pensando que es importante en ese tiempo. Ah, pero ahora sí, por algo te lo dieron. No en ese tiempo. O sea que cuando nos digan lo que diga, ¿quién determina cuál es el patrón estadístico para determinar la relación entre variables? Exactamente. Antiguamente uno llegaba a la conclusión de 100 pacientes, el 80% de los de 100 pacientes infartados, un ejemplo, 80% son diabéticos. Esa es una descripción de un objetivo descriptivo. Y solo con ese valor descriptivo ya uno decía existe correlación entre el infarto y la diabetes. Eso era incorrecto, porque solo estábamos haciéndolo bajo un análisis descriptivo. En cambio, cuando hablamos de pruebas de comprobación de hipótesis, tenemos que hacer utilizar pruebas estadísticas.
Y el valor P es una medida objetiva que te va a decidir con claridad existe asociación, correlación o existe alguna relación entre X y Y. En otras palabras, si ustedes quieren demostrar el valor P, la relación entre una variable y otra, no solo es mediante un análisis descriptivo, es a través de una prueba, del resultado de una prueba estadística y ese resultado del valor P. Si no, cuando los visite un visitador médico, valga la redundancia, y te comience a hablar maravillas de su producto y te enseña un estudio, busquen el valor P. Si el valor P es mayor de 0.05, no es estadísticamente significativo. Entonces, lo lindo que te estoy hablando, mira, pero los resultados, la conclusión, tienen que escribir el hecho y la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Tu valor P. Para decir que existe una relación de causalidad entre X y Y, ¿cuál es uno pone entre paréntesis el valor P. Si no, ustedes revisan un artículo científico, en una conclusión van a encontrar entre paréntesis el valor P. ¿Por qué van a publicar un fármaco menor con un valor menor? Todo es marketing, las casas farmacéuticas. Pero no hay mucha diferencia, está barato, no sé qué. ¿Saben algo de ustedes? Sí, el valor P entonces menor de 0.05, la hipótesis alternativa saldría. Rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa. ¿Y si es mayor? Si es mayor, como en este caso, si es mayor, entonces acepto la hipótesis nula y rechazo la hipótesis alterna. Recuerden que la hipótesis alterna es lo que como investigador voy a tratar de demostrar. Ahora, un valor P malo, o sea, mayor de 0.05 es malo, no. Esos son tus resultados y ustedes tienen que defenderlo a capa y espada. Lo que sí tienen que ver es que todo el análisis estadístico, si utilizaste la prueba estadística correcta, si mezclaste o cruzaste las variables correctas, si interpretaste el valor P de forma correcta. Sí, que igual me imagino que, por ejemplo, en algún estudio me ocurre como que quieran decir como que, ay, la vacuna, lo que la gente dice, que la vacuna da autismo. Mejor que bien que haya un resultado que diga como que no lo dan. Nos fijamos en el valor Porque P. ambos resultados son relevantes. ¿Por qué? Porque si te dicen que sí lo dan, ¿cuál sería la acción? Retirar la vacuna, pero eso significaría un costo para una pérdida. O sea, ahorita estamos hablando para estudiar la asociación y correlación. O sea, tiene que ser todo este plan estadístico, pero por ejemplo, los estudios de prevalencia. Son descriptivos. Entonces Los estudios de prevalencia son estudios meramente descriptivos, donde prácticamente caracteriza la población de estudio, describir las características clínicas del paciente y determinar la prevalencia. Porque un estudio de prevalencia, ¿cuál es el objetivo? Valga la redundancia, determinar en qué porcentaje se aparece una enfermedad. Entonces nosotros no utilizaríamos del todo el SPSS. ¿Cómo no? Sí. ¿Por qué? Para graficar. ¿Por qué? Porque el SPSS, si ustedes se fijan, dice aquí analizar. Tenemos que calcular frecuencia y tenemos que calcular datos descriptivos. Y tenemos, por ejemplo, yo quiero asociar aquí, aquí yo tengo la edad mayor de 55, quiero hacerlo con el tiempo del programa de hemodiálisis, no voy a utilizar ninguna prueba estadística y lo veo acá. Entonces me da la comparación
A mí no me gustan las tablas, los gráficos de SPSS, son horribles. Aquí te dice la frecuencia y porcentaje tanto de los menores de 3 años como los mayores de 3 años. Así que sí lo vamos a utilizar. Ok. ¿Otra pregunta? Voy a pasar asistencia antes que se me olvide. Y en los estudios descriptivos de nosotros tendríamos que hacer igual el plan de tabulación. En el caso de ustedes van a decir como lo dije ahí, para tabulaciones, para las variables cuantitativas se determinará intervalo de confianza del 95% y se graficará según el resultado en gráfico de caja y vivo. Para las variables cualitativas de tipo dicotómica se graficará a través de pasteles, diagramas de pasteles. Para las politómicas, si son ordinales o nominales, se utilizará gráficos de barra o tablas. Quítense de su mente que a cada tabla un gráfico. ¿Cuál voy a utilizar? Aquel que ustedes consideren como investigador refleje mejor su información. Pero antiguamente era una tabla, un gráfico, una tabla, y eso era aburrido. En nuestro estudio, prevalencia, resistencia a pseudomonas. Entonces, solo una tabla de resistencia y sensibilidad, porque básicamente lo único. Mira, una tabla son las características de lo que vamos a hacer. En esa tabla lo que vimos cuando hablamos de la móvil, todas las variables del objetivo descriptivo. Luego el segundo objetivo es describir los resultados del antigrama. una tabla, frecuencia y porcentaje. Otro objetivo, El tercero es comparar la sensibilidad la resistencia de los otros antibióticos con los. entonces yo recuerdo que dibujamos un gráfico de barra horizontal, donde podemos ir comparando uno por uno. Sí, en ese que